Esa noche regresé del trabajo con el alma hecha trizas. No sabía que lo que me esperaba al abrir la puerta cambiaría mi vida para siempre. Paula miraba fijamente la pantalla rota de su celular mientras esperaba en la estación del metro. Los segundos pasaban arrastrándose como si el tiempo se burlara de su cansancio. Y cada minuto que pasaba la acercaba a esa rutina que la devoraba por dentro. Apenas bajó en su estación, apretó el paso hacia el apartamento. Llevaba 2 días sin conseguir que su padre probara bocado, y la última llamada del médico le dejó un nudo en el pecho. Su cuerpo se estaba deteriorando demasiado rápido. Y si seguía así no resistiría mucho más. Cuando llegó a la puerta, buscó las llaves con manos temblorosas. La última vez que lo vio estaba inmóvil frente a la ventana, con la mirada perdida en la nada. Desde la muerte de su esposa, su padre se había encerrado en un silencio tan profundo que ya no parecía humano. Paula le hablaba todos los días. Le contaba cosas. Le suplicaba que reaccionara, pero no lograba arrancarle ni una palabra, ni un parpadeo. Era como si él se hubiera marchado de este mundo sin moverse de su silla. Y la hubiera dejado sola, en ese vacío insoportable. Abrió la puerta, y ahí estaba, exactamente igual que siempre, sentado en la misma silla, con la cabeza ladeada y los ojos apagados, una estatua que alguna vez fue su padre. Paula sintió que el alma se le rompía otro poco. No era solo el cansancio. Era la impotencia de verlo así. De saber que lo estaba perdiendo y no podía hacer nada. Ni siquiera llorar servía ya. Aún así, con el último hilo de esperanza, se arrodilló frente a él y tomó su mano helada. Papá, por favor, tienes que comer algo. Tienes que intentarlo. Estoy contigo. Estoy aquí. Susurró como quien lanza una plegaria al vacío. Pero él, como siempre, no respondió. Ni un movimiento, ni un suspiro. Solo ese silencio espeso que llenaba cada rincón del apartamento. Paula cerró los ojos, respiró hondo, y se levantó con las rodillas doloridas, sintiendo que cada día ese peso invisible la aplastaba un poco más. Salió del apartamento sin decir palabra. Solo necesitaba un respiro, un minuto para no ahogarse. Caminó sin rumbo, dejando que el bullicio de la ciudad la envolviera, hasta que lo vio. Un niño, solo, sentado en la esquina, con la ropa rota y la cara manchada. Tenía la mirada clavada en el suelo, pero había algo en sus ojos, algo que no podía ignorar. Paula se detuvo sin saber por qué. Podía haber seguido de largo, podía mirar hacia otro lado, pero no lo hizo. ¿Te encuentras bien?, le preguntó en voz baja, inclinándose para verlo de cerca. El niño apenas levantó la mirada y negó con la cabeza. Paula miró alrededor buscando a alguien que pudiera estar con él. Pero no había nadie. Solo ese niño. Tan solo como ella. Sin pensarlo, le extendió la mano. Ven conmigo. Tengo un sitio donde puedes descansar y comer algo. El niño dudó, pero al final tomó su mano, y caminaron juntos hacia ese apartamento, lleno de sombras. Mientras caminaban, Paula sentía un torbellino de emociones en el pecho. Sabía que su vida ya era bastante complicada, pero algo en ese niño la empujaba a seguir. Quizás, solo quizás, él también pudiera ayudarla a ella. Al entrar de nuevo al apartamento, todo pareció más silencioso que antes. Pero había una chispa distinta, una luz diminuta. Le preparó un plato con lo poco que tenía en casa, y el niño lo devoró como si llevara días sin comer. Paula lo observaba sin decir palabra. Sintió una punzada en el pecho al ver cómo se aferraba al pan. Era como mirarse en un espejo del pasado. Como si ese niño entendiera lo que era sentirse solo y olvidado. Cuando terminó de comer,
El niño levantó la vista y la miró directamente. «Gracias», dijo en un susurro. Un simple gracias, que se sintió como un eco en medio del abismo. Paula parpadeó, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba completamente sola. Esa noche, mientras el niño dormía en el viejo sofá, Paula se sentó frente a su padre. No podía dejar de pensar en la ironía. Mientras uno se apagaba en silencio, el otro luchaba por seguir vivo. Esa noche no durmió bien. Cada tanto se levantaba a mirar si el niño seguía ahí, envuelto en una manta vieja, respirando tranquilo. Era extraño cómo una presencia tan pequeña podía cambiar tanto. Por la mañana, se levantó temprano, fue a la cocina y puso a calentar un poco de leche. Lo escuchó moverse en el sofá. Apareció en la puerta, con los ojos entrecerrados, y sin decir nada. «Buenos días», le dijo con una voz suave. «Hay leche caliente y un poco de pan. No es mucho, pero espero que te guste». El niño asintió tímidamente y se sentó con cuidado a la mesa. Paula lo miró. Notó cómo mantenía la espalda recta, como si no quisiera molestar, como si estuviera acostumbrado a no ocupar espacio. Le recordó a sí misma cuando era niña, cuando intentaba no hacer ruido para no incomodar a su padre en duelo. «¿Cómo te llamas?», le preguntó mientras le servía la leche. «Lucas», respondió él, sin levantar la vista. «Lucas», repitió Paula con una sonrisa apenas visible. «Es un nombre bonito». Él no respondió. Siguió comiendo en silencio, como si ese pan fuera lo único que tuviera en el mundo. Paula decidió no forzarlo. Sabía que había silencios que no se rompían fácilmente. Cuando terminaron el desayuno, ella se quedó mirándolo. Sabía que no podía evitar la pregunta por mucho más tiempo. ¿Qué iba a hacer con él? Tenía un apartamento pequeño, un trabajo que apenas le alcanzaba, un padre enfermo, y ahora un niño desconocido. Pero cada vez que pensaba en devolverlo a la calle, algo dentro de ella se rompía. «Lucas», dijo su nombre con cuidado, como si lo probara por primera vez. «¿Puedes quedarte aquí por un tiempo? Hasta que encontremos algo mejor. Solo quiero ayudarte». «Está bien». Lucas la miró por primera vez en toda la mañana, y le dijo con una franqueza que le heló la sangre: «No tienes que preocuparte. ¿Me puedo ir? Estoy acostumbrado». Paula sintió un nudo en la garganta. «No. Estás aquí porque yo quiero que estés aquí. ¿Puedes quedarte? ¿De verdad?». Lucas asintió con lentitud, sin mucha convicción, pero había una semilla en sus ojos, una mínima posibilidad, una chispa de esperanza. Ese día Paula intentó cumplir con su rutina, pero su mente volvía una y otra vez al niño que dormía en su sofá. Lucas no pedía nada, no hablaba, no interrumpía, se movía por la casa como una sombra, como si no quisiera dejar rastro. A veces se quedaba en la puerta de la sala, observando al padre de Paula, fijamente, con una mirada que parecía atravesar el tiempo, como si viera algo que ella no podía ver. Al final de la tarde, Paula llegó con una bolsa de ropa usada y algunos libros para niños. Quería darle algo que lo distrajera, algo que le devolviera un poco de niñez. Pero al abrir la puerta se encontró con una imagen que la detuvo. Lucas estaba sentado junto a su padre, en silencio, mirándolo. No había nada raro, y sin embargo, la escena tenía algo que la descolocaba. Una calma extraña, una conexión muda. Paula se acercó y se sentó al lado del niño. «Mi papá no habla», le dijo en voz baja.
Ha estado así desde hace mucho. Lucas no apartó la mirada. Solo dijo: lo entiendo. A veces es más fácil no decir nada. Paula sintió un escalofrío. Esa frase, dicha con tanta serenidad, le golpeó el alma. Ese niño había vivido cosas que aún no podía imaginar. Esa noche, mientras Lucas dormía en el sofá, y su padre seguía inmóvil como siempre, Paula se recostó en su cama sin pegar un ojo. Pensando en lo que estaba construyéndose en su casa, pensando en ese niño, y en cómo su presencia parecía alterar todo. A la mañana siguiente, se levantó temprano como siempre, y al pasar por la sala, encontró a Lucas sentado, con las piernas cruzadas, en silencio, mirando a su padre. La escena se repetía, y cada vez le parecía más misteriosa, más poderosa. «David», dijo su nombre con suavidad mientras se acercaba. «Hoy vuelvo temprano. Hay comida en la cocina». Él asintió sin dejar de mirar al hombre inmóvil. Paula le acarició el cabello sin pensarlo. Un gesto instintivo, casi maternal. Y salió hacia el trabajo con la mente hecha un nudo. A media tarde no aguantó más. Pidió permiso para salir antes. Tenía que volver. Tenía que ver si esa conexión era real. Al entrar al apartamento, se quedó en la puerta sin hacer ruido. Lucas estaba sentado junto a su padre, hablándole en voz baja, como si compartiera secretos, como si sus palabras pudieran alcanzar un lugar donde nadie más había llegado. Paula se quedó escuchando. Fragmentos. Cosas sobre su mamá, sobre su papá, sobre lo que era estar solo. «Yo sé que duele», susurró Lucas. «Yo también perdí todo». Paula sintió que se rompía por dentro. 3 personas atrapadas en su propio dolor, bajo un mismo techo. Sin decirlo, se entendían. Lucas se giró y la vio. ¿Le sonrió con timidez? Paula respondió con una leve inclinación de cabeza. Y lo llamó a la cocina. Mientras comían, no pudo evitar preguntar: «¿Qué sientes cuando le hablas a mi papá?» Lucas pensó un momento. «Siento que él también está atrapado. Como si solo necesitara que alguien lo escuche, para encontrar el camino de regreso». Paula se quedó en silencio. Esa idea nunca se le había ocurrido. ¿Y si tenía razón? ¿Y si su padre no estaba perdido del todo? ¿Y si solo esperaba una señal? «¿Tú crees que puede volver?», preguntó Paula con miedo. «No lo sé», respondió Lucas. «Pero a veces, saber que alguien está contigo es suficiente para no rendirse». Esa noche, después de que Lucas se quedara dormido, Paula se sentó junto a su padre. Lo miró como si fuera la primera vez, como si intentara ver más allá de su silencio. Y en voz baja, le habló, le contó sobre su día, sobre Lucas, sobre cómo ese niño había entrado en su vida sin avisar, y lo había cambiado todo. No esperaba una respuesta, pero las palabras le salían solas, y al hablarle, sintió un alivio que hacía años no sentía. Cuando se levantó para irse a dormir, notó que no se sentía tan sola. Quizás, solo quizás, su padre la escuchaba. A la mañana siguiente, encontró a Lucas ya despierto, sentado como siempre frente a su padre. La escena era tan familiar como desconcertante. Ese niño parecía tener un vínculo con él que ella no lograba comprender. «David», le dijo en voz baja, «hoy también regreso temprano. Hay comida en la cocina». Él asintió sin despegar la vista. Y ella salió al trabajo con el corazón enredado. A media tarde no pudo más. Volvió al apartamento antes de tiempo. Y al abrir la puerta, vio a Lucas,
sentado en el mismo lugar, susurrándole a su padre. Con una calma que estremecía, Paula se quedó en la entrada, escuchando fragmentos de lo que decía. Cosas sobre su vida, sobre dos vagabundos, sobre su madre, sobre lo que era estar solo. Yo también sé lo que es perderlo todo, dijo Lucas con una firmeza que no correspondía a su edad. Paula sintió que el mundo se detenía, 3 almas heridas compartiendo un mismo espacio, sin decirlo, sabían que se entendían. Lucas se dio cuenta de que ella lo observaba, y le sonrió con suavidad. Paula le hizo un gesto para que se acercara a la cocina. Mientras comían en silencio, ella no pudo resistir más. David, ¿qué sientes cuando hablas con él? Lucas levantó la vista, pensativo. Siento que él también está atrapado en un lugar oscuro, y solo necesita que alguien lo escuche para encontrar la salida. Esas palabras la atravesaron. Nunca lo había visto así. Siempre pensó que su padre ya no estaba, pero ahora, esa posibilidad le ardía en el pecho. ¿Tú crees que puede regresar?, preguntó en voz baja. No lo sé. Pero sí creo que cuando alguien sabe que no está solo, a veces eso basta para querer volver. Esa noche, Paula se sentó de nuevo junto a su padre, le tomó la mano, y le habló de su madre, de los recuerdos felices, de todo lo que aún llevaba en el corazón. Y aunque él no respondía, sentía que algo en el aire había cambiado, una calma distinta, una promesa muda. Por primera vez en años, Paula sintió que su padre aún estaba allí, quizás perdido, pero no desaparecido. Los días pasaron, y Paula comenzó a hablarle a su padre todas las noches. Al principio se sentía extraño, forzado, como si hablara al vacío. Pero poco a poco, ese acto le devolvía algo: paz. Lucas siempre se mantenía cerca, sin interrumpir, observando en silencio, como si entendiera que ese momento era sagrado. Una tarde, mientras Paula doblaba ropa en la cocina, sintió la mirada de Lucas clavada en ella. ¿Por qué nunca hablas de tu mamá?, preguntó con esa sinceridad que lo caracterizaba. La pregunta la descolocó. Había evitado ese tema por años, incluso con ella misma. Es complicado, David, respondió mientras trataba de ordenar sus pensamientos. Mi mamá era mi refugio. Cuando murió, fue como si se apagara toda la casa. Lucas no decía nada, solo la escuchaba, con esos ojos oscuros que parecían entenderlo todo. Mi papá la amaba profundamente. Cuando ella se fue, él también empezó a irse, muy despacio, hasta que se quedó así. Lucas asintió despacio, como si cada palabra le resonara por dentro. A veces no basta con ser fuerte para los demás, dijo con voz suave. A veces el dolor es tan grande que no deja espacio para nada más. Paula lo miró sorprendida. ¿Cómo podía ese niño tener tanta claridad? Lucas se acercó a ella. Le tomó la mano con cuidado. Mi mamá también era mi refugio. Cuando se fue, pensé que no iba a poder seguir, pero aprendí que una parte de ella siempre se queda conmigo. ¿No se va del todo? Paula sintió un nudo en la garganta. Era como si Lucas le hablara directo al alma, como si le recordara que su madre seguía viva en cada recuerdo. Esa noche, después de acostar a Lucas, Paula se sentó junto a su padre y le habló de su madre, de cómo la extrañaba, de las cosas que solía decir, y de cómo todo se volvió gris después de su partida. Mientras hablaba, sintió algo distinto, como si la tristeza que había guardado durante tanto tiempo comenzara a disiparse. Tomó la mano de su padre, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba sola. Él no respondía,
pero su presencia se sentía distinta, más cercana, más viva. En los días siguientes, Lucas seguía hablando con su padre, contándole su historia, sus pérdidas, su dolor, y Paula observaba cómo esa rutina parecía tener un efecto en ambos. La energía en el apartamento había cambiado. Ya no era solo un lugar lleno de sombras. Ahora había algo más. Una chispa. Una posibilidad. Una esperanza. Una tarde, mientras Lucas hablaba con su padre, Paula lo observaba desde la puerta, y entonces lo vio, un leve movimiento en la mano de su padre, apenas un temblor, pero suficiente para hacerla contener la respiración. Lucas también lo notó, y le sonrió con una calma llena de certeza. Esa noche Paula no pudo dormir. Su corazón latía como si hubiera recibido una señal del más allá. ¿Había sido real? ¿O solo su esperanza jugando con su mente? Al día siguiente, Paula salió del trabajo más temprano. Sentía en el aire que algo importante estaba por suceder. Al llegar a casa, todo estaba en silencio. Un silencio que pesaba. Entró despacio y vio a Lucas sentado junto a su padre, sosteniéndole la mano, susurrándole algo que no alcanzaba a escuchar. Pero lo sentía, en la atmósfera, en la manera en que el rostro de su padre parecía cambiar. Un mínimo gesto, una expresión más suave, una paz imposible de fingir. Lucas levantó la vista y la vio. Le sonrió como si ya supiera lo que venía. ¿Quieres hablarle?, le dijo con un gesto simple. Paula se acercó temblando y se sentó al lado de su padre. Empezó a contarle lo que había pasado en los últimos días, cómo Lucas había llenado su casa de algo que hacía mucho se había ido. Habló de su madre, de los tiempos felices, de cuando su familia era un refugio, y mientras hablaba, la mano de su padre volvió a moverse, esta vez con más fuerza, como si intentara responder. Las lágrimas se agolparon en sus ojos, pero respiró hondo para no dejarse llevar. «Papá, estoy aquí. No estás solo», le susurró mientras apretaba su mano con suavidad. Él respondió con un leve movimiento. Un gesto pequeño, pero lleno de vida. Lucas los observaba en silencio, con una expresión serena. Paula quiso darle las gracias, decirle lo importante que era. Pero antes de que pudiera hablar, él se levantó y se fue al sofá, donde dormía cada noche. Paula se quedó un rato más junto a su padre, diciéndole en voz baja que lo esperaba, que siempre lo había estado esperando, y que no importaba cuánto tardara, ella no se movería de su lado. Esa noche se acostó con el corazón lleno. Por primera vez en años, sentía que algo estaba cambiando de verdad. A la mañana siguiente, cuando Paula se levantó, encontró a Lucas sentado en el sofá, con una expresión tranquila. «Tu papá me apretó la mano anoche», dijo sin rodeos. Como quien comparte un secreto. Paula sintió que el corazón se le detenía. Era la confirmación que necesitaba. Su padre seguía allí, luchando desde dentro. «Gracias, Lucas», susurró con la voz temblorosa. «No sé cómo explicarlo, pero siento que todo esto es gracias a ti». Lucas no dijo nada más. Solo la miró con una mezcla de serenidad y ternura. Y Paula entendió que ese niño había llegado a su vida por una razón, que su presencia no era una casualidad, sino un regalo. Durante el día, Paula sintió una calma que no recordaba haber experimentado. Sabía que el camino con su padre sería largo, pero ya no lo temía, porque no estaba sola. Con Lucas a su lado, todo parecía posible. Esa noche cenaron juntos los tres, como una familia. David y Paula compartieron historias. Rieron,
y aunque el padre seguía en silencio, su mirada parecía más viva, más consciente. Al final de la cena, Paula notó algo que le aceleró el corazón. Su padre sostenía la cuchara. No la movía. No la usaba. Pero la sujetaba. Y eso bastaba. Antes de ir a dormir, Lucas se acercó a Paula y la miró con una seriedad poco común. Gracias por traerme de vuelta, Paula. Aquí es donde quiero estar. Ella lo abrazó y le dio un beso en la frente. Siempre serás parte de esta familia, David. Aquí siempre tendrás un hogar. Y juntos vamos a superar cualquier cosa. Cuando la noche cayó, Paula se sentó junto a su padre, le tomó la mano y le susurró al oído: ya estamos completos, papá. Ya no tienes que tener miedo. Estamos juntos y seguiremos adelante, pase lo que pase. Con David en casa, Paula sintió que había recuperado algo que creía perdido: amor, esperanza y una nueva oportunidad. Porque a veces, la vida ofrece segundas vueltas, incluso cuando todo parecía perdido.